a sacar conclusiones. Pero muchas veces esas palabras, como se mencionaron en una parte de la escritura, no tenían la misma idea o el mismo sentido que en otra parte de la escritura. Pero entonces unían esas dos partes de la escritura que no tenían realmente una correlación, una continuación en la idea. ¿Okay? Y entonces lo que pasaba es que estas personas sacaban ideas totalmente, conclusiones o interpretaciones totalmente erradas, ¿okay? por procurar hacer conexión entre palabras similares o sinónimas dentro de las diferentes partes de la escritura. Y eso era un error, porque no se estaba sacando el sentido del contexto en el cual se estaba hablando la idea, se estaba desarrollando la idea, sino que simplemente por similitud de palabras empezaron a conectar textos que no tenían uno que ver con el otro. Y finalmente, hermano, otra consecuencia, otro error que se derivó de este método al fantasear en la interpretación, es que se tomaban aspectos, digamos, incidentales de la gramática para darle una interpretación más allá de lo que es. Y te voy a dar un ejemplo para entender este último aspecto. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que esto significa. Si nosotros vamos a nuestras Biblias, en el libro de Génesis capítulo 15, ya estoy buscando acá, Génesis 15, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que yo ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? ¿Ok? Aquí estamos en el pasaje donde Dios le promete a Abraham un hijo. Y Abraham le está respondiendo al Señor, le dice: ¿qué me darás? Le dice: ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Y el punto aquí, hermanos, es que él menciona a Eliezer, que era su criado, su mayordomo. Él era el criado de Abraham, este hombre Eliezer. Pero si nosotros vamos a la escritura, hermanos, al Génesis 14, el versículo anterior, leemos lo siguiente. Este pasaje es cuando Abraham libera a Lot. ¿Ok? Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Ok? Está diciendo de que Abraham está siguiendo, ¿verdad?, a los que capturaron a Lot, y vaya a dar la batalla para rescatar al muchacho que se había metido en problemas por estar viviendo ya cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Pero el punto es este. Aquí dice que Abraham armó a sus criados, los nacidos en su casa, y dice 318, y siguió hasta Dan. Ahora fíjate, hermano, qué es lo que pasa. Cuando este tipo de interpretación se hacían, ¿okay?, por los rabinos, fundamentándose en este método midrashico de interpretación. Y el punto que hablaba de los aspectos incidentales de la gramática. Mira, fíjate lo que hacían. Estos intérpretes tomaban la suma de las letras del nombre de Eliezer. ¿Ok? Ellos tomaban las letras de Eliezer en el idioma original. ¿Ok? Y las sumaban así, las llevaban a números. ¿Ok? Y cuando hacían esa operación, obtenían un número. O sea, lo que hacían era tomar las letras del nombre, ¿ok? Y después a las letras le daban un valor, el valor numérico correspondiente. Y ese número es el 318. Fíjate algo, eso creo que se llama hoy en día numerología. Y la gente que practica, hay personas que hacen cuestiones de, no sé cómo llamarlo, de magia blanca, magia negra, o de lectura de los números, o de tal. Hacen eso, toman el nombre tuyo, le dan el valor
de la letra y le dan y entonces en función al número que obtengan, ellos te dan una cuestión de una numerología ahí y te empiezan a predecir algo respecto a tu nombre. ¿Ok? Esto es lo que esta gente hacía. Pero en el caso de que le estoy dando acá, hermano, ese nombre de Eliezer, cuando le hacían la numerología, era equivalente al 318, que son los números, el número de los hombres en Génesis 14:14 que acabamos de leer, que Abraham, ¿verdad?, toma a sus criados, nació en la casa, 318, y se fue hasta Adán. ¿Okay? Ahora, por esta coincidencia gramatical, ¿verdad?, estas personas, estos intérpretes, decían entonces, concluían y enseñaban que Eliezer tenía el valor de un ejército. Eliezer tiene el valor de un ejército, es un hombre bien valiente. ¿Ves? Entonces, este es el tipo de cuestiones que se hacían, ¿okay?, dentro de este sistema midrashico para interpretar la palabra de Dios. Entonces, sacaban ideas utilizando unos métodos, ¿verdad?, como este que te estoy dando de la numerología, para concluir de que este hombre Eliezer era una persona bien valiente, tenía un gran coraje, así como de un ejército, era bien valiente, valeroso, ¿ves? Y entonces se enseñaba esto. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Bueno, mira, te voy a decir algo, ya vamos a ver si eso está bien o está mal. Okay. Pero vamos a continuar con el siguiente sistema. Recordemos, ya vimos el literal, vimos el midrashico, ahora vamos a ver el siguiente, que es el pesher. Esta interpretación era denotada con frecuencia, hermanos, por la frase esto es aquello, indicando que un fenómeno presente era el cumplimiento de alguna antigua profecía. ¿Okay? Estas personas que utilizaban este sistema de interpretación, sobre todo en la parte, este sistema, te voy a decir algo, usaban las prácticas midrashicas, ¿ok?, de interpretación. Ellos seguían el mismo principio que les acabo de explicar ahorita, pero en la parte escatológica, en la parte de los eventos del porvenir, del futuro, ¿okay?, digamos de las profecías. Estas personas decían que lo que estaba la profecía que estaba escrita ahí era tal evento, tal fenómeno presente que estaba sucediendo en el momento, ¿verdad?, el cual hacía cumplimiento de esa profecía que se hablaba. Y esto era una característica de este sistema pesher. Era simplemente el sistema midrashico, ¿ok?, hablando de los eventos del porvenir, aplicando todo lo que eran profecías para el futuro, aplicándolas en el tiempo presente y dándole una justificación en el tiempo que estaba sucediendo acá. Fíjate algo, quienes utilizan este sistema de interpretación fue bien popular entre las comunidades de Qumran, que son de los textos que se consiguieron hace unos años atrás, ¿okay?, en una cueva, y que andan por ahí esos textos en museos y exponiéndose, y hay una gran cantidad de material que se sacó de ahí. Ese grupo de judíos eran los que utilizaban en general este sistema de interpretación. Y finalmente, hermanos, el otro sistema que utilizaban estas personas en los tiempos de Jesús, estamos hablando de rabinos, ¿verdad?, escribas y fariseos, ¿okay?, era el método alegórico. Y, hermanos, el método alegórico era simplemente un método que había sido desarrollado por los griegos. Un judío prominente o preeminente en esta área es un hombre llamado Filón. ¿Okay? Filón utilizó la interpretación alegórica para darle sentido a las escrituras. Okay. Filón decía, y lo estoy citando textualmente, Filón creía que el significado literal de las escrituras representaba un nivel de comprensión inmaduro y que el significado alegórico era para los maduros. Entonces, ¿en qué consistía este método? La semana pasada creo que lo expliqué con mucha claridad. ¿Okay? El método alegórico en los tiempos judíos, en los tiempos de Cristo, se siguen aplicando
en los tiempos modernos hoy en día. ¿Okay? Lo utilizaban judíos para hacer interpretación de la palabra de Dios. Ya yo comenté sobre esto, pero, por ejemplo, se me viene a la memoria ahorita el asunto de Filón, para que tengamos una idea. Filón decía de que, por ejemplo, de que la narración de los árboles en el huerto del Edén, ¿okay?, no fue una narración histórica cierta, sino que eso fue una alegoría. Eso era simplemente que los árboles que estaban en el Edén eran virtudes de los seres humanos. ¿Okay? Lo que quería decir es que eso eran como virtudes. Y que el árbol de la vida, ¿verdad?, era el árbol representada como la virtud mayor que los seres humanos podían tener, y esa virtud era la relación que podía tener el hombre con Dios. ¿Okay? Entonces le da una interpretación a esto, al tema del huerto del Edén, una alegoría total, ¿okay?, dándole un significado a lo que él suponía o él creía que representaba. Pero no era así, no era realmente, él no le dio el sentido real, histórico, que fue un lugar en el que Dios puso a Adán y a Eva y todo lo que ya conocemos en el Génesis. Pero de eso se trata el alegorismo. ¿Okay? Ahora fíjate lo siguiente, hermano. He hablado del método literal, el midrásico, el pesher y el alegórico. ¿Dónde está lo interesante de esto? Mira, dice, la mayoría de los intérpretes, ¿okay?, en los tiempos de Jesús, y entendamos los judíos que interpretaban la ley, emplearon las prácticas midráshicas. Los fariseos continuaron el desarrollo de la exégesis midrásica con el propósito de vincular su tradición oral más estrechamente con las escrituras. Entonces, este método midrásico es el que los fariseos y los escribas utilizaban para entender las escrituras. ¿Okay? Ahora fíjate, ¿cuáles eran los problemas de este método? Ya los mencioné. Hacían interpretaciones descontextualizadas, combinaban texto y frases, ¿verdad?, con frases y palabras similares pero no relacionadas entre sí, las ideas no relacionadas entre sí. Y hacían interpretación fantasiosa de aspectos gramaticales de la escritura, y ya hablamos de la numerología, del 318 y el 10. ¿Okay? Ahora, fíjate esto, hermano. ¿Cómo nosotros podemos sacar provecho de esta historia? ¿Okay? ¿Cómo podemos sacar provecho de esta historia que acabamos de leer? Mira, si vamos a la Biblia, Mateo 15, del versículo 1 dice, al 12 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y fíjate, hermano, están hablando de tradición de los ancianos. ¿De qué tradición te estoy hablando, hermano? Se hace una interpretación de la ley y se creaba una tradición debido a este sistema de interpretación. Entonces dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Dice, respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué dice en el versículo 7? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y fíjate que dice el versículo 12. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¡Oh! Hermanos pastores, hermanos líderes, ¿no les parece esto conocido? ¿Saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Cuántos se ofenden, hermanos, cuando escuchan la palabra de Dios? Pero fíjate algo. Estamos hablando, hermanos, de los métodos que se utilizaban en aquel tiempo. Y podemos empezar a entender, hermanos, por qué Jesús batalló tanto con fariseos e intérpretes. ¿Por qué nunca pudieron entender esa gente que Jesucristo era el Mesías?
Dice, si vamos a Lucas 11,